Juan Jacobo Rousseau es uno de los pensadores del pensamiento pedagógico más sobresalientes en la época de la Ilustración. Nació en el año de 1702 y falleció en 1778. Su frase más célebre es: el hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte. Dentro de las obras más relevantes que escribió se encuentra El Emilio, donde claramente podemos ver cómo dicho pensamiento, plasmado para ese entonces con respecto a la pedagogía, se ve aún hoy vigente. Para Rousseau, la educación no debe tener por objetivo la preparación del niño para el futuro, sino debe ser para la propia vida del niño. La pedagogía de Rousseau representa el primer intento radical y apasionado de oposición fundamental a la pedagogía de la esencia y de creación de perspectivas para una pedagogía de la existencia. Como ya antes dije, una de las obras de Rousseau que más aporta el pensamiento pedagógico de la Ilustración es la del Emilio, donde el autor expone que todo lo que tenemos al nacer y que necesitamos como adultos, la educación no lo da, puesto que el desarrollo interno de nuestras facultades y de nuestros órganos es la educación por naturaleza. Por consiguiente, cada uno de nosotros es formado por varias especies de maestro, dentro de las que encontramos. La primera, el alumno, en quien se contradicen las versiones del maestro, que es quien estará mal educado, puesto que nunca estará de acuerdo consigo mismo. Y por otro lado, encontramos al alumno, en quien todas las lecciones tienen por objeto los mismos puntos, solamente que está bien educado. Para Rousseau, en los procesos educativos siempre es importante combatir la naturaleza de las instituciones o la naturaleza, puesto que se debe definir en sí si se debe educar un hombre o un ciudadano, puesto que no se puede hacer uno y lo otro al mismo tiempo, aunque para Rousseau lo esencial es ser bueno con la gente con quien se vive. El hombre natural para él lo es todo, es la unidad numérica, es el absoluto total que no tiene otra relación que no sea consigo mismo, y el hombre civil no pasa de ser una unidad fraccionada unida al denominador, y su relación está llevada a ser dada con el todo que es el cuerpo social. Para Rousseau, en un orden social todos los lugares se encuentran ya marcados, puesto que cada uno debe ser educado para lo suyo. Si un individuo formado para lo suyo sale de él, no sirve para otra cosa. En el caso de Egipto es claro ver cómo el hombre era educado para el mismo oficio de su padre. La educación por lo menos tenía un fin verdadero. Pero entre nosotros, cuando las situaciones solamente existen y los hombres cambian sin cesar de estado, si educando al hijo para lo suyo no se trabaja contra él, es importante decir que para Rousseau la educación, la instrucción y la instrucción son totalmente diferentes. Otro representante importante del pensamiento pedagógico ilustrado es Juan Federico Herbart, quien hablaba de la práctica de la reflexión metódica. Para Herbart, la filosofía representa la elaboración y el análisis de la experiencia, puesto que la lógica por objeto tenía la clasificación de los conceptos, mientras que la metafísica y la estética se referían al contenido del pensamiento. Como teórico de la educación, defendió la idea de que el objetivo de la pedagogía es la del desarrollo de un carácter moral. Para Herbart, la enseñanza debe fundamentarse en la aplicación de los conocimientos de la filosofía. Además de eso, creó el sistema que denominó instrucción educativa. Para Herbart, cuando se tiene mucho para aprender, es mejor el análisis para no caer en la confusión. Esto puede empezar por la conversación, luego se procede a resaltar los pensamientos más relevantes y por último se concluye con una autorreflexión de manera ordenada, puesto que el principiante solo puede avanzar lentamente. Además de esto, Herbart es considerado el fundador de la pedagogía científica. Otro de sus aportes importantes es que considera al espíritu humano como perceptible a través de la instrucción y búsqueda de la paz del alma, resultado de la interacción del hombre y mundo, es decir, aprender de la vida. Herbart se caracterizó por manifestar que la naturaleza humana es educable, fundamentado en lo anterior al encontrar recursos y métodos para la actividad educadora, por consiguiente fundó la educación, sobre un concepto inseparable de la vida y de la evolución espiritual. Por consiguiente, solo era posible distinguir estas facultades a través de la psicología. Concebió al alma como unidad. Manifestó que al nacer somos una hoja en blanco que solo tiene un poder, entrar en relación con el mundo circulante por medio del sistema nervioso. De esta relación hombre y mundo se derivan resultados, los cuales son aprovechados por la conciencia
para realizar sus primeras representaciones sensibles, que tienen como aspecto la manifestación del espíritu. Dichas representaciones, al agruparse, constituyen por paso la sensibilidad, la inteligencia y la voluntad. Las representaciones afines forman una fusión, los dispares una complexión, los contrarios se alojan y desalojan mutuamente. Posteriormente a esto se constituyen en ideas, se adquieren y pasan al subconsciente, apareciendo en control. Herbarn, ya para finalizar, podemos decir que opta por la moral como elemento de su modelo pedagógico, con el objetivo de disciplinar manteniendo el orden a través de la represión, imponiendo una sumisión que concluirá con el nacimiento de la voluntad, pero no significa que este orden alcance un nivel riguroso u opresivo, puesto que reconoce que la amenaza es a menudo ineficaz y se recomienda que las prohibiciones se reduzcan al mínimo absoluto. Sin embargo, deberían ser vigilados únicamente como guías sin llegar a la tiranía, aunque deben ser expuestos a peligros para llegar a ser hombres. Es decir, la educación moral está en correspondencia directa y estrecha con la educación intelectual. En este sentido, la instrucción es el principio de la formación del carácter, resultado de ser sólida y completa. Después de la formación de un carácter fuerte se llega al producto de espíritus tranquilos y reflexivos, logrando que la educación moral se refleje en la acción de la práctica de la virtud. Para dicha formación moral propone los siguientes métodos. Como primero encontramos dirigir con autoridad al niño, asegurarle el orden y al mismo tiempo el ejercicio de su libertad sin violentar límites determinados. Por otro lado, incitar al niño a actuar enseñándole aquello que debe soportar y padecer para poseer lo que desea o quiere, concediéndole la facultad de decidir él mismo, entre la oportunidad de optar por diferentes modos de acción, establecerle reglas, criterios o medios de conducta con la intervención de la moral. Además de esto, mantener en el espíritu la tranquilidad y la serenidad, es decir, el objetivo de la virtud humana es la paz del alma por medio de un ambiente agradable. Conmover el espíritu por medio de la aprobación y la censura. Y ya por último, advertir y corregir, que se encuentra relacionado con el punto anterior al igual que con la corrección. Considera que se pueden dar opiniones sin que tengan nada que ver con los reproches, puesto que la corrección solo es provechosa si es amable. Este modelo pedagógico se fundamenta en la moral, aunque no está totalmente basado en la religión, sin embargo, la considera como una amiga en la protección de la moral. Otro de los grandes pensadores del pensamiento pedagógico en la Ilustración es Pestalozzi, quien habla de la naturaleza y la función de la educación popular. Para Pestalozzi, el currículo adoptado debía tener énfasis en la actividad de los alumnos, es decir, al inicio se deben presentar los objetos simples para así poder llegar a los más complejos, es decir, se debe partir de lo conocido a lo desconocido. Para él, el hombre es como un árbol, puesto que en el niño es donde se encuentran ocultas las facultades que se desarrollan a lo largo de su vida. Los órganos de su ser se forman gradualmente y construyen la humanidad a imagen de Dios. Es decir, que la educación es un resultado puramente moral, puesto que los poderes morales, intelectuales y prácticos del hombre deben ser alimentados y desarrollados en sí mismo y no por objetos superficiales. Por otro lado, es importante decir que Pestalozzi creó un sistema educativo basado en el principio de que la inteligencia solo es posible mediante la percepción espontánea. Además de esto, proponía una reforma completa de todas las instituciones de enseñanza para que propiciaran una educación más democrática. El principal objetivo era integrar a niños de escasos recursos a la vida social a través de la enseñanza de beneficio, puesto que el educador no era concebido como una figura autoritaria. En este sentido, el docente debía estar al servicio de las necesidades del alumno. El principal valor de su interés fue la educación igualitaria, es decir, poder educar a gente marginada. Confiaba plenamente en las virtudes de la educación popular.